Antes que nada, debemos saber qué es el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar. Incluye el no padecer hambre y la distinción tiene un objetivo práctico: tomar primariamente, pero no exclusivamente, acciones a favor de la supervivencia. El derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población al que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna. El alimento debe ser suficiente, es decir, suficiente para toda la población. El alimento debe ser accesible. Cada persona debe poder obtener alimento, ya sea gracias a su producción propia, ganadería y agricultura, o gracias a un poder adquisitivo suficiente para comprar alimento. El acceso al alimento debe ser estable y duradero. El alimento debe estar disponible y accesible en cualquier circunstancia, ya sean guerras, catástrofes naturales, etc. Y por último, pero no menos importante, el alimento debe ser salubre, consumible e higiénico, y en particular el agua debe ser potable. Ahora debemos saber que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, pues aunque ya existía una mención sobre él en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, específicamente en el artículo 25.1, este derecho se comienza a regular de forma más detallada a partir de la expedición del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 11 establece partes que nos interesan en este momento. El primero es que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda. El segundo es que los estados parte en el presente pacto reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán programas concretos que se necesitan para a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos. La divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la exportación y utilización más eficaces de las riquezas naturales. Y es en el inciso B asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean, tanto en los países que importan productos como los que exportan. El derecho a la alimentación también figura en algunos tratados sectoriales de derechos humanos, como por ejemplo en la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 hace referencia inclusive a aspectos muy concretos relacionados con ese derecho. Tal es el caso de la cuestión relativa a la pensión alimenticia, que incumbe a las personas responsables del menor, y para cuya eficaz cobertura la Convención instruye a los Estados para que promuevan la adhesión a los convenios internacionales o a la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados, especialmente en el caso en el que el responsable viva en un país distinto al que él vive el menor. La misma convención se refiere a la obligación de los estados parte de tomar medidas a fin de combatir la malnutrición y asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los menores, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, sobre todo las ventajas de la lactancia materna. Todo esto en el artículo 24, párrafo 2, incisos C y D. El derecho a la alimentación ha sido estudiado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general número 12, dictada en 1999, y cuyo objeto es precisar los alcances que se derivan del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, con eso nos damos una idea que, aunque antes no se le daba tanta importancia a este derecho, tiempo después la ha cobrado y es muy tomado en cuenta en distintos países, organizaciones,
o comités importantes. Por eso es un derecho fundamental. Para comenzar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están garantizados por ningún Estado. Esos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, como está el derecho a la vida, hasta los que le dan valor a nuestra vida, como el derecho a la alimentación, que es el punto principal en este momento, derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Ya con el conocimiento de qué son los derechos humanos, entonces, ¿qué implica que la alimentación sea un derecho humano? Se debe de asegurar la disponibilidad de que todas las personas gocen de una buena nutrición, para así poder asegurar un nivel emocional, intelectual y un buen desarrollo físico. Se debe de tomar medidas para combatir la malnutrición y asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los menores, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, sobre todo la ventaja de la lactancia materna. Se debe de priorizar que los alimentos cuenten con la calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para cualquier cultura determinada. Que la accesibilidad de estos alimentos que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos, evitar que los alimentos se contaminen por alteración, la mala higiene del ambiente o la manipulación incorrecta en algún momento del ciclo de producción. Se debe tener una accesibilidad a los alimentos tanto física como económica. La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados a la adquisición de los alimentos estén a nivel y que no amenacen la provisión o satisfacción de otras necesidades básicas para garantizar que se pueda tener una precisa alimentación. Por su parte, la accesibilidad física se relaciona a que los alimentos estén al alcance de todos, incluyendo los individuos físicamente vulnerables, de las personas de edad avanzada, de los lactantes y de niños, así como personas con discapacidad. Por otra parte, también se debe de evitar la discriminación al acceso de alimentos, por lo cual se debe tener en cuenta ciertos elementos. Entre estos se encuentran las garantías de un acceso completo y equitativo a los recursos económicos, especialmente para mujeres, incluido el derecho a heredar y poseer tierras y otros bienes, y el derecho al acceso al crédito y a los recursos naturales y a una tecnología adecuada. Medidas para respetar y proteger el trabajo por propia cuenta y los trabajadores remunerados, y de modo a asegurar una vida digna para los asalariados y sus familias. Mantener registros sobre los derechos de la tierra, incluidos los bosques. Bueno, como ya sabemos, el derecho a la alimentación es un derecho universal y esto quiere decir que pues implica directamente una relación con el gobierno, que es pues el Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, con el fin de que se garantice el derecho a la alimentación, se requiere una participación interinstitucional, intergubernamental y pues de toda la sociedad civil que habita pues ese país. Y bueno, esto tiene principalmente un énfasis en erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene obligaciones con este derecho, entre las cuales existen tres básicas, y sería respetar, proteger y realizar o facilitar, que también es conocida como garantizar. Entonces, respetar consiste en lo siguiente. Esto quiere decir que el Estado no se interponga ni ponga barreras que violenten este derecho para que las personas puedan obtener sus alimentos de manera óptima. Y para esto, pues el Estado tiene que abstenerse de realizar intervenciones que aumenten las posibilidades de que las personas no puedan producir, procesar o obtener sus alimentos. Y también esto tiene que ver con que las personas no tengan que acceder a sus alimentos de manera ilegal, o que las personas pues lleguen a comprometer su integridad y la de los demás para la obtención del alimento. Ahora, el otro objetivo básico es proteger. Y bueno, los gobiernos, para proteger a sus ciudadanos contra las violaciones cometidas, tienen que adoptar medidas para que las empresas o los comercios no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada y no se vean afectadas en generaciones futuras. Eso también implica que no se ofrezcan y publiciten alimentos que puedan ser perjudiciales a la salud y por lo tanto directamente a una nutrición adecuada.
Y otra de las obligaciones básicas, como les comenté, es realizar o facilitar, lo cual implica llevar a cabo actividades con el fin de fortalecer y facilitar el acceso a los alimentos por medio de condiciones que generen la autosuficiencia. Bueno, cuando esto no sea posible, es decir, cuando un grupo o una persona sea incapaz, por razones que escapen de su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada, se tiene que hacer efectivo este derecho directamente. Y pues un ejemplo es en el caso de las personas que son víctimas de catástrofes naturales y además guerras o crisis económicas. Bueno, con todo esto que les mencioné, estas tres obligaciones básicas pues no deben de llegar a confundirse con gratis. Entonces, como se puede ver, pues el derecho a la alimentación no significa que el gobierno tenga que dar alimentos gratis. Esto más bien significa que los gobiernos tienen que garantizar el derecho y no violarlo, tal como lo explica la observación general número 12. Para ello los alimentos tienen que ser accesibles, entendido de dos maneras, tanto económicamente y físicamente, o sea, que estén al alcance de las personas. Bueno, ok, ya que les comenté esto, pues, ¿qué se debe de hacer cuando el Estado, el gobierno, no podemos acceder a los alimentos? Bueno, como ya les dije, el Estado tiene la obligación de cumplir directamente con el acceso a la alimentación adecuada. Y pues esto sobre todo con las personas que, como ya lo vimos, son incapaces por razones que escapen de su control. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Estado respecto al derecho a la alimentación? Entonces, si la alimentación tiene que ser autosuficiente, se tienen que adoptar políticas económicas, ambientales, sociales, que sean adecuadas para los planos nacionales e internacionales, para combatir la pobreza extrema y el hambre, ya que estas dos van pues a la par en conjunto. Y también se debe de asegurar una oferta de alimentos suficiente, accesible, como ya se los comenté, y de una calidad adecuada. También la obligación es de facilitar el acceso a los alimentos. Entonces, pues, ¿qué llega a pasar si el Estado no cumple con las obligaciones? Bueno, entonces, como ya les mencioné hace unos momentos, la observación general número 12 señala que toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a la alimentación adecuada debe de tener acceso a recursos judiciales adecuados que permitan obtener una reparación adecuada de este daño, las cuales podrían implicar una restitución, indemnización o compensación. Y los defensores nacionales del pueblo y las comisiones de derechos humanos deben ocuparse de las violaciones a este derecho. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, efectivamente, al ser un derecho humano universal, el gobierno está directamente relacionado con este derecho tan básico como lo es la alimentación. Como bien sabemos, todo individuo tiene el derecho a la alimentación, ya que esto es esencial para la vida digna y esto también se relaciona con la vida diaria. Y no es solo para sobrevivir, sino que también para el desarrollo de las capacidades, tanto las físicas como las mentales. Si bien sabemos que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación. Algunos grupos o personas pueden enfrentar obstáculos especiales a lo que se refiere el derecho a la alimentación, ya que esto puede variar de entre los factores biológicos o los factores socioeconómicos, o también la discriminación y en el estigma. Y bueno, el derecho a la alimentación se requiere la atención a diferentes personas y grupos en la sociedad, como especialmente a las personas que en particular tienen situaciones vulnerables. La aplicación de este derecho en la vida diaria es que el derecho a la alimentación es un derecho humano y esto es fundamental ya que garantiza el acceso a una alimentación adecuada y suficiente para todos los individuos. Y la aplicación de este derecho implica la creación de políticas públicas y programas que promueven la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la educación nutricional. En la vida diaria, también la aplicación del derecho a la alimentación se traduce como la capacidad de las personas
para acceder a alimentos nutritivos y variados, sin importar su situación económica o social, y también implica el acceso a mercados de alimentos asequibles y la disponibilidad de información sobre nutrición y sobre las dietas balanceables.